Sí, gracias, hermano. Sí, gracias, hermanas. Una bendición para cada una de ustedes y sobre todo gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este momento de meditación. Que el Señor permita degustar esta palabra y meditar en ella y practicarla. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2 nos habla el apóstol acerca de que tengamos cuidado para no pecar. Dice, todo esto que yo les escribo es para que no pequen, ¿verdad? Y si pecamos, nos da una esperanza, ¿verdad? Dice, tenemos este abogado ante nuestro Dios, ante nuestro Padre, ¿sí? Entonces, en este capítulo 2 nos llama Él a que meditemos, que recapacitemos, pero de una forma tan amorosa al decirnos, hijitos míos, ¿verdad? Con una paciencia, una ternura, una misericordia, ¿verdad? Que Él desea que nosotros nos perfeccionemos y que andemos en la verdad. Entonces, en el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué significa esto? El apóstol nos dice que hay dos tipos de hermandad. Una que conoce a Dios y guarda sus mandamientos y hay otra que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos. ¿Cómo podemos identificar a este tipo de hermandad? De que las hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Por sus actitudes, ¿sí? El apóstol nos dice que en este versículo, en la frase especialmente, en la clave donde está esta frase, es la siguiente, donde dice, yo le conozco. Cuando alguien dice yo le conozco, significa que usted tiene una relación personal con Dios, se sujeta a la palabra de Dios, hace la voluntad de Dios, practica la voluntad de Dios y está eternamente agradecido con el Señor. No importa la situación en la que usted se encuentre, si estamos en situación de enfermedad o padecimientos, más nos acerca a Dios porque dependemos de Él para trasladarnos de la situación en la que nos encontramos. Si estamos en otro tipo de situaciones, problemas, estamos más cerca de Dios. Entonces, eso nos hace tener una relación más personal con Dios. Hemos visto a través de la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ejemplos plasmáticos en la Biblia de relaciones de, de del pueblo de Israel, líderes de la iglesia que entablaron una relación personal con Dios. Y vemos también sus actitudes. Y ahí es donde nos damos cuenta, este, si verdaderamente el decir yo le conozco, ¿verdad? Él significa que yo tengo una relación personal con Dios, ¿sí? Yo recuerdo que donde yo vivía antes de soltera, había una señora como a una cuadra de mi casa y me gritaba desde la esquina, ¿verdad? Y me decía, o le decía a la gente, yo conozco a la hermana, ¿verdad? Y a mí me daba pena que ella diera testimonio de que yo honraba a Dios o yo, amaba a Dios. Y me daba vergüenza porque, pues, ella se dedicaba a la vida alegre, a la vida galante. Entonces, a mí me molestaba que ella diera testimonio de mí, ¿verdad? De que yo amaba a Dios, ¿verdad? Entonces, el que la hermandad conozca nuestras actitudes, reconocen y glorifican a Dios de que usted tiene una relación personal con Dios. Se valora más, ¿sí? Entonces, en primera de Juan 4:20, hermanas, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es una de las de ejemplos que pudiéramos ver, ¿verdad? Y es el leer en la palabra de Dios. Es un parámetro para estarnos checando si está la verdad en nosotros, si la palabra de Dios está en nosotros, por nuestras actitudes. Es como cuando tenemos un padecimiento y el doctor nos dice, chéquese la azúcar o chéquese la presión. Es un parámetro. Si yo como un alimento y luego voy y me checo a las 2 horas para lo de mi azúcar, ahí me voy dando cuenta si ese alimento me hizo mal o no y qué tanto daño me hizo o qué tanto daño me va a seguir haciendo si lo sigo consumiendo. Son parámetros, pero nos enseñan a reconocer nuestras actitudes. También vemos aquí en Hechos 19 del 11 al 20, los hijos de Seba. Hermanas, los hijos de Seban eran hijos de un jefe de sacerdotes, pero se dedicaban a exorcizar, a sacar espíritus inmundos. Y ellos un día quisieron sacar un espíritu inmundo, uno, hermanas, no estamos hablando de legiones, de muchos, uno solo. Quisieron sacarlo, quisieron exorcizar. Y utilizaron la palabra, y utilizaron la palabra del Señor, porque en ese tiempo Pablo, Dios le había dado ese poder maravilloso de sanar. Y ellos veían cómo Pablo sanaba en el nombre de Jesús. Y la gente se maravillaba porque Dios había manifestado en Pablo para sanar al pueblo de Israel. Traían todo, dice que todavía traían sus sábanas, sus toallas, y ahí lo sanaba. ¿Ya? Entonces, vemos aquí el poder de Dios, pero el poder de Dios tenía un propósito en ese tiempo. Ellos vieron eso y utilizaron las frases de Pablo. Fueron y vieron al que tenía un demonio y le dijeron que saliera de ese cuerpo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio les dijo, sé quién es Jesús, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero dime tú quién eres para darme tener esa autoridad para que yo salga de este cuerpo. Y dice que un solo demonio los golpeó, los golpeó a tal grado de que tuvieron que salir desnudos. Les desgarró la ropa, los humilló, los humilló y salieron corriendo del lugar donde estaban desnudos. ¿A qué vamos con esto, hermanas? Que si dices yo le conozco, es porque realmente conocemos al Señor. Su palabra está en nuestro corazón. Su verdad está en nuestras actitudes. Y eso es lo que Dios quiere que meditemos en esta mañana. Hagamos un análisis de cómo estamos, ¿verdad? Y sigamos adelante, sin flaquear, ¿no? Entonces, dice también, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Muchos podrán decir los mandamientos bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley, no tengo por qué guardar esos mandamientos. Muchos a veces comentan eso, pero aquí el apóstol no se refiere a mandamiento, aquí va más allá de los mandamientos de la ley, van los mandamientos que Jesús vino a modificar, a, a, a ser más completos, ¿sí? Entonces, dice, si tú dices que le conoces y no guardas sus mandamientos que el Señor Jesús nos ha enseñado, el tal es mentiroso. Hermanas, la palabra mentiroso es una ofensa. Aquí en México es normal, no seas mentiroso, ¿qué te pasa? Es algo ligero, es una palabra tan sencilla y sin significado, pero para el judío decir mentiroso era una ofensa.
Y es para nosotros hasta ahora y debería ser una ofensa para nosotros que nos digan mentirosas. ¿Saben por qué? Porque en Israel decir mentiroso sería ser hija del padre de mentira, del que habla mentira. Ese es su verdadero padre cuando uno dice una mentira. Entonces debemos de tener mucho cuidado en, permítame, que me molestaba esto. Debemos tener mucho cuidado en que se nos perfile como mentirosas, porque esta palabra sí es dura, porque fíjense de dónde viene. Dice también en Mateo 23:3, dice, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y haced más, no hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras y porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hay también, hermanas, como en el tiempo del pueblo de Israel, el tiempo de Jesús, había fariseos, escribas, también que dice la palabra de Dios que entraban a las casas de las viudas y con el pretexto de hacer largas oraciones, saqueaban las casas de las viudas, de los necesitados, de lo que tuvieran, del que donde hubiera oportunidad, s- saqueaban, ¿verdad? Entonces, Jesús nos da un consejo acerca de ese tipo de hermandad, ¿verdad? Dice que tengamos cuidado, que hagamos lo que ellos dicen, que nos enseñan como líderes, pero que no hagamos lo que ellos hacen. ¿Y por qué dice Jesús eso? Por la actitud de los líderes de aquel tiempo y por la actitud de los líderes de ahora. Hay tantos que se dicen hermanos y utilizan a la iglesia para su beneficio propio. Hay tantos, quisiéramos que no hubiera muchos, pero también hay hermandad de hermanas con ese tipo de actitud, que dicen, enseñan, hermoso, te enseñan, aprendes, lo sigues, ¿verdad? Como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y allá vamos todas, toda la hermandad a seguirlos y hacer lo que ellos dicen. Pero muchas veces también hacemos sus actitudes. Que ellos hagan, que ellas hagan y yo no hago. Que ellas den, pero yo no doy. Ni físicamente, ni económicamente, ni espiritualmente. Entonces, el apóstol Juan nos enseña en esta mañana que tengamos cuidado, hermanas. Somos buenas, somos trabajadoras, somos serviciales, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Deseamos servir fervientemente a la iglesia y, y verla crecer y florecer, pero que tengamos cuidado con ese tipo de hermandad. Que no nos espantemos, que sí los hay, pero sabemos, el apóstol Juan nos enseña cómo identificarlos. Dice que por tus actitudes se sabrá si tú tienes la verdad en tu corazón. Ese es un ejemplo que él nos da. Hay muchos ejemplos, pero en esta mañana el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Dice también Mateo 23:14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Tengamos mucho cuidado, hermanas, de hacer lo que ellos hacen, porque tendremos mayor condenación. Tengamos nada más cuidado, aprendamos. Tomamos lo bueno y desechemos lo malo. Es lo que nos enseña el apóstol Juan en esta carta, en este versículo de este capítulo.
Volviendo a lo de la palabra mentiroso. En Juan 8:44, nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanas, de, de que se nos vea como mentirosas. Una mentira, aunque uno puede decir una mentira chiquita o piadosa o lo que sea, es mentira. Y yo no quiero ser hija del padre de mentira. Yo quiero seguir siendo la hija del padre de luz. Más adelante nuestras hermanas nos hablarán cómo le puedo hacer para seguir siendo hija de Dios, para demostrarle nuestro amor, nuestro agradecimiento. Dice su palabra que es su verdad la que debe estar en nuestro corazón para agradarle, para que nuestras oraciones suban como el incienso grato en el trono del gran Señor. Porque independientemente de la situación en la que nos encontremos, nosotros no estamos solas. Tenemos a nuestro Dios aquí al lado. Tenemos a nuestro Dios que nos escucha y nos oye. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios toda esta magnificencia que nos ha dado, el ser parte de una familia espiritual, el de tener un trabajo dentro de la iglesia y la felicidad más enorme de ver crecer su reino, que es su iglesia, en un entorno lleno de tinieblas, donde nuestra casa, nuestro hogar, es luz? Hermanas, esta es la meditación de este versículo tan pequeño, pero que tiene tanta enseñanza y nos recuerda nuestra posición en la cual nos encontramos. Espero en Dios que el Señor nos siga ayudando a seguir y fortaleciéndonos en su palabra y que sigamos siendo luminares en este mundo. Bendiciones, hermanas.